Buenas noches, ¿cómo les va? Esta noche vamos a ver dos temas. Uno, tal como lo adelantaba Mario Peña, la cuestión esta de la imputación al diputado de Rosario de la Frontera, creo. Y la otra que pasó un tanto desapercibida, que es el decreto de necesidad y urgencia, es decir, una norma de espíritu y contenido legislativo que por una excepción reconocida, si bien por la Constitución provincial, le atribuye al Poder Ejecutivo, que es la prórroga de la emergencia económica y administrativa en la provincia de Salta, que es una figura que viene siendo prorrogada sucesivamente desde 1990. Es tan viejo todo eso que yo era diputado en ese entonces. Obviamente que me opuse, porque era presidente del Bloque Radical. Entonces me opuse. Gobernaba Hernán Cornejo, la era cuaternaria. Bueno, en la ley de emergencia se produce, digamos, una notable concentración de poder en la figura del titular del Poder Ejecutivo. Nos habituamos como sociedad a eso, tanto es así que pasa ya desapercibida. Se vincula con el otro tema de los fueros. Los fueros es una figura constitucional cuyo origen es en los propios principios de las monarquías constitucionales, cuando los señores feudales comienzan a ponerle límite al rey. Entonces, son las inmunidades que tenían los parlamentos frente a la fuerza, al poder omnímodo del rey. ¿Por qué tienen actualidad o por qué tienen vinculación a estos dos temas? Porque si nosotros nos habituamos a las leyes de emergencia que le atribuyen facultades casi monárquicas a un gobernador de una provincia, estamos desvirtuando, digamos, el sistema republicano y toman vigencia, pero por una vía excusada, la cuestión esta de los fueros. Hay dos fueros, dos inmunidades, nada más que dos inmunidades. La inmunidad de opinión, que es connatural en un sistema parlamentario, en un cuerpo legislativo, ya que los integrantes de los cuerpos legislativos, diputados o senadores, se expresan por palabras o expresan su opinión por escrito. Entonces no pueden ser atacados por las opiniones que hayan vertido en su calidad y mientras fueron diputados o senadores. Incluso cuando vence ya su mandato, no pueden ser atacados por esas opiniones que vertieron cuando fueron diputados o senadores. Esa es la inmunidad de opinión, que es la más ortodoxa. Después viene la inmunidad de arresto. Es decir, que ningún diputado o ningún senador puede ser arrestado sin pedir su desafuero a la Cámara correspondiente. ¿Para qué? ¿Por qué? Para evitar que el rey lo detenga cuando este legislador que pudiese tener ideas contrarias a la del rey, no sea impedido de opinar. Por ejemplo, en nuestra era relativamente contemporánea, 1950, el desafuero de Ricardo Balbín. A Balbín se lo desafuera por una cuestión, pero mientras era diputado nacional, pero se lo juzgó por otra cuestión por la cual no había sido desaforado. En ese entonces presidía la Corte Suprema de la Nación Tomás Casares, que era el único jurista de esa Corte de la Nación.
fue el único que votó en contra del desafuero de Ricardo Balbín. Obviamente que lo metieron preso. Y estuvo preso bastante tiempo, creo que estuvo preso como 2 años. Entonces los desafueros, los fueros, mejor dicho, perdón, tienen razón de ser. El problema no son los fueros. El problema es si tiene razón el expresidente uruguayo Jorge Batlle, y resulta que todos los argentinos, del primero al último, somos ladrones. Ese es el problema. Si nosotros nos ponemos un poco finos, podemos comenzar a analizar que cada uno de los diputados y cada uno de los senadores fueron elegidos por el pueblo. Entonces tenemos que afinar también el método de selección de esos candidatos. A partir de ese momento hay que afinar. Bueno, insisto, hay una inmunidad de arresto, pero no de proceso. No de proceso. El proceso puede seguir inclusive hasta la sentencia, hasta pronunciarse la sentencia. Y se pedirá el desafuero si esa sentencia impone una pena de prisión de cumplimiento efectivo. Ahí se impone el desafuero. Otra posibilidad, que recién veía el video, otra posibilidad de que sean detenidos los legisladores es cuando sean sorprendidos en lo que se llama en infraganti delito. Es decir, mientras están cometiendo el delito. Se discute si una filmación es una comprobación, una prueba auténtica del delito en flagrancia. Se discute. Lo que sí me parece un exceso, pero que está en nuestra Constitución provincial, que siguió evidentemente a la Ley 25.230, que se sanciona por el Congreso de la Nación a principios de los 2000, cuando se consagra una tercera inmunidad, que para mí es un disparate, que es la inmunidad del allanamiento. Todo este sistema trata de preservar un equilibrio entre los poderes. Si uno coarta una de las facultades de sorpresa que tiene el Poder Judicial, como es el allanamiento, está rompiendo ese equilibrio de poderes. En este caso lo está debilitando al Poder Judicial. Si existió, como dijo en su presentación Mario Peña, la amenaza grabada por la intervención telefónica de parte del diputado, está bien pedida la detención. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva solo se admite en 2 casos. Cuando existe lo que se llama riesgo procesal. Es decir, existe peligro de fuga o existe peligro de que el imputado entorpezca la producción de una prueba. La amenaza a testigos es el entorpecimiento de la producción de una prueba, porque el testimonio de los testigos es una de las pruebas más importantes que existen en las actuaciones penales. Entonces, también existe la posibilidad, valga la mención, de que la propia Cámara, frente a un hecho fuerte, como es suspenda al legislador. Suspenda al legislador en protección del prestigio del cuerpo. Porque los fueros, las inmunidades, no están dirigidos a proteger a la persona determinada, concreta o específica de tal legislador, no. Están dirigidos a proteger el funcionamiento de los cuerpos. Entonces, esto está todavía abierto. Creo que la jueza o el juez actuante va a tener que definir
lo antes posible. Y creo que la Cámara de Diputados va a tener que tomar un temperamento respecto de este legislador. Muchas gracias y hasta luego. Auspician este programa.